Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. La palabra para que por medio de ella seamos instruidos y preparados para los tiempos que estamos viviendo. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias porque nos has permitido conocer tus verdades y hemos ido aprendiendo y valoramos tu paciencia con nosotros. Y gracias te damos porque nos has dado la medida de fe para recibir la palabra que ha sido preparada en esta hora, no por inteligencia de hombre, sino porque tu gracia se manifiesta en la vida de tus siervos que predicamos la palabra, con la finalidad de poder ser edificados como el pueblo santo que somos. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy viene a nuestros corazones, para que por medio de ella seamos fortalecidos, consolados, exhortados, y que no perdamos la esperanza de alcanzar la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. Gracias te damos por todo, por lo que vas a hablar en esta hora, y queremos tener corazón entendido para recibir tu palabra. En el nombre bendito de Cristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, Jesús se reveló en varios yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, en fin. Pero Él también se revela como el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Todo fue hecho por Él, todo fue hecho por la palabra. Y por eso qué importante es que hoy pongamos nuestro corazón, porque el Señor quiere que esta palabra more abundantemente en su corazón. Y si Cristo es la palabra, lo que tenemos que aprender es que Él va a abundar grandemente en nuestras vidas, creciendo en nuestro ser interior. Ese es el propósito. Si sobreabunda la palabra, sobreabunda Cristo en nosotros. Y por eso hoy vamos a encaminarnos a algo que Jesús dijo. Si usted se recordará, Jesús enseñó, murió y resucitó, y cuando resucitó, se unió nuevamente con sus discípulos y les siguió hablando sobre las verdades del reino. Y antes de volver al cielo, les dejó una instrucción. Después de todo, les voy a hablar 3 años y medio aproximadamente hablándoles del reino. Murió, resucitó y se unió con ellos, y dice la palabra que siguió hablándoles las verdades del reino. Pero cuando se fue, dejó una instrucción precisa, y esa es la que hoy se ha distorsionado de una manera terrible, terrible. Y yo quiero que usted, como parte de este remanente, sea un verdadero discípulo de Cristo. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20. Tome sus apuntes, agréguelo ahí en su nota y medite en lo que Jesús dijo a sus discípulos. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Bien, ahora qué importante, eso se lo dijo a aquellos que lo acompañaron durante las situaciones difíciles del ministerio de Jesús. Pero ya era el momento que se estaba habilitando
la vida de estos hombres comunes y corrientes para que fueran los discípulos de Cristo, también conocidos como los apóstoles del Cordero. Ellos tenían la misión de poder trasladar lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Entonces estos hombres y mujeres también, porque se recuerda que había mujeres. A ver cuántas mujeres hay en esta hora acá. Las mujeres son valientes, esforzadas. Hombres y mujeres. Entonces Cristo dejó a ese grupo de discípulos y le dice: por favor, ustedes tienen que hacer nuevos discípulos. Y hoy estoy aquí hablando con discípulos. Y el Señor nos dice en esta hora, véalo literalmente, que el Señor le está hablando a su corazón, le está diciendo directamente a su espíritu que usted tiene que hacer nuevos discípulos. Y el discípulo que recibe el mensaje y le va a trasladar a otro discípulo, le dice: tienen que enseñarles a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Entonces, es bien importante, si vamos a obedecer los mandatos que Jesús ha dado, tenemos que conocer los mandatos, tenemos que conocer la palabra. Entonces, nosotros estamos aquí como discípulos. Yo estoy acá como un discípulo mayor, perdone que le diga así, ¿verdad? Soy el pastor. Pero estoy hablando con discípulos que deben de tener el privilegio de ver que son enviados para ser discípulos. Y eso es lo que el Señor inquietaba mi corazón, porque se ha dejado de multiplicar lo que somos. Usted ya es un discípulo y usted tiene que hacer nuevos discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ha enseñado. Esto quiere decir que usted está haciendo todo lo que Jesús ha enseñado. Qué privilegio, ¿verdad? Puede levantar su mano y decir: en esta casa he ido aprendiendo poco a poco a obedecer lo que Jesús ha enseñado. Pero ahora vemos a la luz de la palabra que todos seguimos aprendiendo. Su servidor sigue aprendiendo, usted sigue aprendiendo, pero tenemos que empezar a ser discípulos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son maestros acá? Maestros de educación primaria, urbana. Amén, ahí está. Cuando ustedes estaban por graduarse en el magisterio, antes era, no sé si todavía, en quinto magisterio empezaban las prácticas. ¿Es así o no? En quinto magisterio iban a dar sus tanes magisteriales a enseñar lo que habían aprendido. No eran maestros, pero ya enseñaban lo que sabían. Y entonces, cuando ya estaban en sexto, no eran maestros, pero ya sabían un poco más que cuando estaban en quinto. Y enseñaban. Y ya cuando se graduaron, comparados a los maestros de años, y sobre todo aquellos maestros que tuvimos, eran de una estirpe buena, sabían de todo. Tuvimos ese tipo de maestros, ¿verdad? Que se las sabían todas. Y entonces el maestro graduado que empezaba a dar clases se sentía como que tenía que aprender todavía más de los maestros viejos. Y se le pegaba. El que quería aprender se le pegaba a los maestros viejos. Pues esto así es, mis amados, acá en el reino. Nosotros estamos aprendiendo poco a poco lo que el Señor Jesús enseñó y empezamos a compartirlo. Lo que el Señor quiere es de que todos nosotros empecemos a poner por obra lo que hemos aprendido. Pero el Señor hablaba a mi corazón. Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias, hemos tenido momentos de tormenta, momentos de prueba, momentos difíciles, momentos desesperantes. Y la palabra que hemos recibido nos ha ayudado en tiempo oportuno. Y esa es la mejor escuela, cuando en carne propia hemos pasado tribulaciones y hemos comprobado que cuando aprendemos a obedecer lo que hemos aprendido, sabemos que se cumple, que Él está con nosotros hasta el final de los tiempos, y en medio del valle de sombra y de muerte no temeremos, porque Él está con nosotros. En medio de la tribulación sabemos que Él estará con nosotros. En medio de la escasez sabemos que Él está con nosotros, que la palabra que hemos recibido nos dará esperanza en todo tiempo. Cuánta necesidad hay que muchos crean en el Dios que estamos teniendo como el Señor de nuestras vidas. Y entonces los discípulos estaban aprendiendo.
Los discípulos tuvieron la experiencia de trasladar lo que vivieron juntamente con Cristo. Aquellos discípulos que en cierto momento estuvieron en alguna situación difícil cuando le fueron a decir: Señor, mira la multitud, ya es tarde y no han comido, tienen hambre. Y el Señor Jesús les dice: vayan ustedes y denles de comer. Y cuando miran la gran multitud, veían que eso era imposible, pero el Señor hizo una obra maravillosa ese día, ¿verdad? Entonces tenían testimonio. Nosotros hemos pasado tiempos de prueba, tiempos difíciles, y aquí estamos por la gracia del Señor. ¿Cuántas personas están pasando ahorita momentos duros sin esperanza? Pero es necesario que llegue un discípulo y que discipule a esa persona que no tiene esperanza, a esa persona que tiene su vida hecha un caos, esa persona que está desesperada. Que llegue un discípulo de Cristo y le diga: el Cristo que yo predico no es una religión, no es una congregación, es el poder de la vida que lo sacará adelante. Es necesario que los discípulos hablemos del Rey que tenemos, del Señor que tenemos. Entonces el propósito de Jesús cuando vino, porque Jesús era verdadero hombre, pero verdadero Dios, pero Él se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre para cumplir la obra de justicia. Pero cuando llegó su tiempo de cumplir la obra de justicia, Él ya había enseñado las verdades del reino. Hoy ya no hay obra de justicia que se cumpla, porque Cristo lo cumplió todo. Ahora nosotros tenemos que obedecer para que nos vaya bien en la vida. Entonces Jesús estaba preparando a esos discípulos, y entonces hoy quiero compartirles la importancia que debemos de tener nosotros acá en Genezaret, es ir a la Escritura. Si ustedes, yo los conozco a todos ustedes, no íntimamente a todos, pero sí los conozco. Ustedes tienen ciertas cualidades, ciertas bondades, ciertos carismas que Dios los quiere utilizar grandemente. Amén. Entonces, en la palabra, el Señor hablaba a mi corazón hace unos días, porque le compartí esta porción de la palabra en los mensajes que le mando diariamente, y el Señor me empezó a hablar para este mensaje de hoy domingo. No sé si fue el día jueves o miércoles que se lo mandé, pero que se lo mandé esa semana, sí se lo mandé. Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente. Ya los discípulos estaban anunciando el reino, estaban hablando de las maravillas de Jesús, estaban testificando de Cristo por medio del Antiguo Testamento. Voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Ahora, por favor, ponga su corazón en esto. Y entonces el Señor me hablaba. Mire, yo no le estoy hablando a una gran multitud, pero le estoy hablando a un remanente. Y usted ha sido enseñado que es un remanente. Entonces dice la palabra que los de Berea eran de una mentalidad abierta. Y el Espíritu dice a su corazón en esta hora: los discípulos que quieren ser discipulados por el Espíritu tienen que ser de una mente abierta, una mente dispuesta, un corazón accesible a Dios, para que puedan tener esa capacidad de escuchar el mensaje con atención. Ahora, dice la palabra que los de Berea eran mucho más abiertos de mente. Dice la Reina Valera, dice más nobles, dice la Reina Valera, que los de Tesalónica. Ahora dése cuenta, aquí hay dos grupos: los de Berea, de una mentalidad abierta, y tenían entusiasmo de escuchar el mensaje. Ahora, ¿qué requiere el Señor de todos nosotros? Que tengamos esa disponibilidad de mente abierta y un corazón dispuesto para escuchar. Ahora, dice la palabra, escuchaban a Pablo,
Pero cuando usted tiene el contexto de todo lo que es el orden espiritual del reino, no escuchaban a Pablo, escuchaban al Señor. Usted me está escuchando en esta hora, pero usted ha sido enseñado que no me escuche a mí, escuche al Dios que se le revela en la palabra. Entonces ciertamente yo soy un vaso de bendición aquí, pero la bendición plena de su vida es cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios cuando el pastor está hablando o cuando usted está leyendo la palabra. Entonces aquí dice la escritura, escuchaban con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero iban, dice, a examinar día tras día. No estuvo pocos días, estuvo varios días enseñando, y entonces la iglesia de Berea examinaba la escritura. Y si usted se da cuenta, no es como la ventaja que tenemos ahora. Ahora tenemos el compendio de toda la escritura en un solo libro que se llama Biblia. Pero en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento todavía. Solamente existía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento solamente estaba en pergaminos. Qué difícil leerlo, y no estaba al alcance de todos, porque eran pocos los pergaminos que estaban por comunidad. Quiere decir que el que tenía el interés de escuchar que realmente lo que había compartido Pablo era conforme a la escritura, tenía que ir después de la enseñanza de Pablo a buscar el lugar donde se reunían para leer las escrituras. Como quien dice, yo estoy compartiendo la palabra, pero usted no tiene Biblia. Pero hay una sola Biblia aquí en Quetzaltenango y usted tiene que viajar varios kilómetros para buscar que lo que estoy enseñando yo es conforme a la Biblia, a la única Biblia que hay en Shela. Parece locura, ¿verdad? Pero así eran esos tiempos. Ahora vea cómo es todo tan fácil. Todo está al alcance, y la escritura que tiene entre sus manos usted es la escritura que le dará testimonio de la vida de Cristo, las ordenanzas de Cristo que usted tiene que obedecer diligentemente para que usted sea un discípulo y usted haga otros discípulos para engrandecer el reino. No sé si le dan alabanza el nombre del Rey. Amén, amén. Dice la palabra. Ahora, dice, como resultado, por favor quiero que ponga atención a esto. Muchos judíos creyeron. Como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Ahora, vea usted esos dos grupos, judíos y griegos. ¿Qué encierra los dos grupos? Los judíos encierran la religiosidad. Los judíos no reconocían a Jesús, pero dice la palabra que lo reconocieron como el Cristo. Los judíos sabían que había un Mesías, sabía que tenía que venir el Cristo, pero no sabía que todo se confirmaba en la persona de Jesús de Nazaret. Y entonces, a través de la predicación de Pablo, que diligentemente enseñaba las verdades del reino, los judíos se les quitó el manto de religiosidad, el velo de religiosidad, y reconocieron que Jesús de Nazaret era el Cristo y que se cumplían las escrituras en la persona de él. Ahora dice la palabra que muchos griegos creyeron, prominentes, hombres como mujeres. Ahora los griegos estaban más perdidos, porque los griegos no creían en Jehová. Los griegos creían en un montón de dioses, en un montón de filosofías, un montón de creencias. Pero cuando oyeron la escritura por boca de Pablo, que diligentemente enseñaba del reino, dice la palabra que aquellos que creían en muchos dioses, aquellos que creían en filosofía, rindieron su vida a Cristo. Es necesario los que hemos confesado a Cristo como Señor y seamos verdaderos discípulos y ponemos por obra todo lo que Jesús nos enseñó, no el pastor Antonelli Roda, sino el Dios que se le revela. Seremos habilitados para que muchos que tienen manto de religiosidad puedan creer en el Cristo que confesamos, y aquellos que no han conocido, que están
perdidos en sus pecados, conozcan al Cristo que usted conoce, al Cristo que usted le sirve, al Cristo que le ha sanado, el Cristo que le ha fortalecido, el Cristo que le ha consolado, el Cristo que le ha dado provisión, al Cristo que le damos todo honor y toda gloria en todo momento. Entonces la iglesia verificaba en la Escritura. ¿Sabe qué es lo que sucede hoy? Es que no hay capacidad de disciplinarse a la palabra. Las personas tienen prioridad para un montón de cosas. Pero hoy, que el testimonio del Espíritu le dé la prioridad. Se la da siempre, pero que le hagamos caso de buscar la comunión con la Escritura. Y entonces la iglesia sí fue multiplicando. El apóstol Pablo se enfrentaba con personas, con griegos que se convertían. Se enfrentaba con judíos que se les quitaba el velo. Pero también habían judíos que no querían entender. Y cuando vemos las fechas que acaban de pasar, cuando vemos la gran cantidad que mueven estas fechas, nos damos cuenta que la iglesia todavía no ha hecho mucho. La iglesia tiene que hacer más, porque todavía hay velos de religiosidad. Y Pablo no lo escribió por testimonio del Espíritu, y hoy quiere el Señor darnos la enseñanza de que tenemos que ocuparnos diligentemente para que esos velos sean quitados. Pero necesitamos una iglesia que ore, una iglesia que esté disciplinada, que esté obedeciendo lo que ha recibido de Jesús. Por favor, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo número 3, verso 14 al 15. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14 y 15. Fíjese que estos versos hablan después que que el Señor le reveló a Pablo que habían ministros de la letra y ministros del Espíritu. Que todos nosotros en Cristo somos ministros del Espíritu. Segunda Corintios 3, 14 al 15, en versión Reina Valera, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el que quita el velo? Es Cristo. Ahora, no somos nosotros, es Cristo. Ahora tenemos que ser hombres que seamos movidos en misericordia para orar, para que se dé esa dimensión que Cristo quite el velo de los religiosos o de los que creen en diferentes dioses y diferentes filosofías. Es un privilegio que tenemos nosotros de orar e interceder para que sea quitado el velo, porque Cristo lo quita. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿En dónde está puesto el velo? No va a pensar el velo que usan las hermanas acá, en el corazón. El velo nos figura un obstáculo espiritual. El velo representa algo que levantó el enemigo. El velo representa algo que ha utilizado el enemigo de las experiencias del pasado, de los malos testimonios de cristianos, de los malos testimonios de pastores, de los malos testimonios de los que invocan el nombre del Señor. Y este velo puede ser la dureza del corazón, generando una fortaleza espiritual, generando una estructura. Y dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a comprometer? ¿Por qué voy a hacer esto? Y entonces esa fortaleza espiritual es el velo, un endurecimiento de corazón por eventos. Hay corazones tan lastimados en las experiencias conyugales que no
se disponen para aprender a creer que hay un Dios que les ama. Hay personas que tienen tan distorsionada su relación paternal porque son producto de un padre desconocido, de un padre que proveyó una vida de horror en la vida de sus hijos. ¿Cómo van a creer que hay un padre que les ama? Un padre que no van a ver si el padre que tuvieron, la experiencia que tuvo, marcó en dolor, marcó en laceración del corazón, y ahora resulta que tengo que creer en un padre que me ama con amor eterno. Realmente es un conflicto, hay un velo. Por eso tenemos que ser muy conscientes con lo que nos estamos enfrentando. Muchos se resisten de creer en el evangelio por todo lo que ha sucedido, por todas las barrabasadas que hay en las redes ahora. Hoy más que nunca, antes era más fácil porque no había tanta información. De vez en cuando se oía en el pueblo que un cristiano había hecho esto, había lo otro. Y muy lejanamente que un pastor había trastabiado. Pero ahora está al alcance de todo lo que el diablo ha hecho en las iglesias. Y la gente tiene esa dureza de corazón, tiene ese velo. Ya no quieren creer. Mire, es increíble cómo se distorsionan todas las verdades y yo me pongo a verlas a veces, hermano. Verdades en donde dicen el Dios de los evangélicos, el Dios de los católicos, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los adventistas, el Dios. Hermano, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En medio de todo eso, tenemos que compartir. Hay dureza de corazón. Cada día nos sorprendemos de todos los problemas que hay en las iglesias. ¿Sabe cuál es mi oración? Que ninguno de los que somos parte de esta grey seamos problema y piedra de tropiezo para que otro lo venga a Cristo. Hay una dureza, hay una falta de fe. Hay falta de disposición para recibir la verdad. Y eso genera, hermanos, argumentos, altivez. Porque el diablo se ha encargado de destruir el testimonio de Cristo en la vida de muchos. Pero hoy, usted siendo discípulo de Cristo, va a ir a la Escritura. Y pase lo que pase, usted no será movido de su manera de pensar, porque su confianza está puesta en Cristo. Bueno, ahora, yo ya le hablé de la instrucción que dio Jesús, cómo eran los discípulos de Berea y cómo Pablo recibe revelación del velo. Y hoy le estoy hablando del velo. Cristo lo va a quitar, pero quiere que nuestro corazón. Ahora, mire pues, le voy a recordar, hay que leer un poquito la Biblia. Cuando Israel desobedeció para no entrar a la tierra prometida, cuando el Señor lo indicó y no quisieron subir, dice la palabra que Jehová le habló a Moisés y le dijo: voy a destruir toda esta nación y te voy a levantar otro pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Dios lo dijo para ver la reacción de Moisés, y Moisés se puso a la brecha y dijo: no, Señor, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los egipcios? Que solamente sacaste a este pueblo para matarlo. Y se puso a la brecha por aquellos necios y aquellos rebeldes. Y el corazón de Dios le extendió 40 años más de vida a todos los israelitas que no entraron a la tierra prometida, pero no los destruyó. Ahora dése cuenta la gran misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Dios nos está dando tiempo para que seamos discípulos. Y Dios le está dando tiempo a una multitud que usted no conoce, que tiene que conocer la salvación por medio de su predicación. Amén. Muchos que están a su lado tienen que conocer al Dios de su salvación. Amén. Bueno, entonces Jesús nos está exhortando para que creamos lo que Él enseñó. Pero antes de hablarle de Jesús, le voy a hablar otra porción de la palabra que el mismo Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribió y dijo, hablando sobre esas fortalezas, hablando
de lo que era el problema del pensamiento del hombre. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, por favor, aquí nos habla el Espíritu y nos dice que hay fortalezas, argumentos y altivez que se levantan contra el pleno conocimiento de la verdad, contra el conocimiento de Dios. Y entonces ahora dice el Señor a los discípulos: vuestras armas no van a ser carnales, son poderosas en mí, para que se destruyan esas fortalezas, esos argumentos, esa altivez, que es el velo que está en el corazón de los hombres. Yo lo quiero quitar, pero quiero que te des cuenta cuánta misericordia necesitas aprender de mí para ponerte a la brecha, para orar, para reprender con las armas que yo te voy a dar, para que se destruyan esas fortalezas, se derriben los argumentos y toda altivez caiga y mi verdad llegue. Mire, eso es tremenda verdad. Y el Señor sigue hablando en este momento histórico, porque eso es lo que vemos en la sociedad. La gente no quiere comprometerse. La gente quiere escuchar lo que necesita escuchar, según ellos. Por eso también yo le escribía que va a venir el tiempo que las personas no van a querer ser enseñados en la sana doctrina. Van a buscar maestros conforme a sus propios deseos, porque quieren escuchar lo que ellos quieren ser entretenidos con lo que les gusta, y las iglesias están poniendo la plataforma para que así se dé. Genezaret pondrá siempre la plataforma de predicar la verdad. La verdad. Ahora, Jesús tuvo el mismo problema. Mire, vamos a ir, por razón de tiempo, vamos a ir rapidito. Jesús tuvo un problema. Un día estaba enseñando. Jesús estaba enseñando: yo soy la luz del mundo. Y la gente lo escuchaba. ¿Quiénes lo escuchaban? Los judíos. Pero iban sus discípulos, los que habían sido formados, y habían algunos que estaban impresionados por la sabiduría de Jesús. Y él estaba enseñando sobre que él era la luz, que él había venido de arriba. Pero se encuentra con una multitud de judíos que les choca oír que Jesús es la luz, les choca oír las verdades del reino, porque las verdades del reino no a todos les va a gustar. Así que aburrido. ¿Por qué no ponen un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por acá? Y la gente quiere moverse conforme a sus propios deseos. Y Jesús enseñaba. Y entonces hoy vamos a leer un poquito de Juan capítulo 8 y le voy a tener ciertos extractos para que usted se deje ministrar por el Señor. Juan 8:23, ya el primer grupo reacciona y cuestiona a Jesús, porque Jesús enseña que él es la luz del mundo, pero es necesario que la luz del mundo tiene que dar su vida, y él habla de que en el lugar donde él va a estar no pueden ir los que lo rechacen. Y en el verso número 23, Juan 8:23, la palabra del Señor dice: y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice el Señor. Entonces ahora los discípulos van a llegar a entender que no son del mundo. Los discípulos de Cristo van a entender que son de arriba, porque el reino al cual pertenecemos no es de esta tierra, es de arriba. Entonces el primer grupo de judíos que estaban oyendo, estaban oyendo al maestro, estaban oyendo al mejor predicador. ¿Quién de ustedes aquí dijo que Jesús era apóstol, era evangelista? ¿Quién fue? El jueves fue. Como lo acabo de escuchar, los 5 ministerios. Entonces Pedro
Perdón, Pablo. Jesús estaba enseñando y entonces el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor maestro enseñando y la gente estaba como que no entendía. Y les dijo el Señor, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y hoy el Señor le dice a ustedes, ¿de dónde son ustedes? ¿De abajo o de arriba? ¿De dónde son ustedes? De arriba. Pues tenemos que aprender a comportarnos como que somos de arriba. Amén. No, así que como que estamos en Shela, en la ciudad de las colinas, puede decir, yo vivo hasta allá arriba. ¿Verdad, hermano Hugo? Aunque viva en la parte más alta de Quetzaltenango, no somos de esta tierra, somos de arriba. Amén. Bueno, entonces en medio de la multitud, este grupo confronta a Jesús. Y entonces Jesús le dice, ustedes no me entienden porque son de abajo. Yo soy de arriba. Pero más adelante surge un grupo, dice, que se queda. Esta gente se retira. Y en los versos 31 y 32, versión Reina Valera. Entonces, esos que tenían mentalidad de abajo se fueron, pero se quedó otro grupo. Y Jesús les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta porción todo el mundo la conoce. Entonces oyeron los judíos que se quedaron, que les dijo, el Señor los invitó, quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Ahora yo les vuelvo a recordar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer para ser discípulos? Permanecer en la palabra, tener comunión con la palabra. Puede levantar su mano conmigo y decir, el Señor me exhorta y me demanda a que tenga comunión con su palabra. Porque iba a conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces usted va a pensar, no es el pastor el que me está hablando, es el Señor. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pablito hablaba de la naturaleza vieja. Todavía tenemos que ir entregando poco a poco cosas de la naturaleza vieja que no deberíamos de tener. Pero el Señor dice, los que quieran ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ese grupo que recibe ese gran mensaje, si hubieran sido como los de Tesalónica, de mente abierta, de corazón dispuesto, dice, aquí vamos, Señor, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero ¿sabe usted que inmediatamente tuvieron argumentos que generaron una fortaleza, generando una altivez en la gente que lo oyó? Le vuelvo a repetir, la confesión de Jesús generó un argumento, generó altivez y eso creó fortaleza, y el Señor quería quitarles el velo y no se dejaron quitar el velo. Vea lo que respondieron esos judíos. Verso 33. Le respondieron, o sea, los que habían creído. A ver cuántos de ustedes han creído. De verdad, no me convenció ese su amén. ¿Cuántos han creído? Pero los que habían creído respondieron con un argumento: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Vea que el diablo, que el Señor lo reprenda, pone argumentos que no tienen fundamento. Porque usted conoce la historia de los judíos, siempre habían sido esclavos. Habían sido esclavos de Babilonia, de los asirios. En ese momentito tenían una esclavitud pues maquillada, porque Roma era el que dominaba Jerusalén. Jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y viene Jesús, les habla la esclavitud del pecado, la esclavitud del diablo, y les sigue hablando porque tiene amor para ellos. En ese debate que tiene
la gente con Jesús, ellos no salen de su paradigma que habían aprendido, su estructura mental, su fortaleza, su argumento, su altivez. Y cada momento que oían a Jesús hablarles sobre la esclavitud del pecado, cada momento más se ponía más tensa la situación y despotricaban los judíos en contra de Jesús. Vea lo que dijeron, versos 34 al 41. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Quiere decir que cuando no es quitado el velo, no hay espacio para la palabra. Ahora, nosotros que decimos que somos discípulos, tiene que haber cabida en la palabra, porque nuestro corazón está dispuesto y somos de mente abierta y escudriñaremos la palabra y encontraremos la verdad, y la verdad nos hará libre, porque el Señor quiere que podamos ser enderezados, y el Señor nos habló por palabra profética. Ahora le recuerdo las palabras que el Señor envió, que la palabra es el momento de detenernos en el camino y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino, que la palabra será la lámpara a nuestros pies, que el yugo de Cristo es fácil y ligero de llevar, que las cargas Él las ha llevado, que Él es el que nos va a guiar, Él es el que está hablando hoy a nuestro corazón para que nuestro caminar sea enderezado conforme al propósito de Él. Usted y yo tenemos que aprender del único que tiene el control de todo, y Él nos está hablando porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra patria es celestial y de allá esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos. Por eso le damos honor y gloria al único Jesucristo, el Señor. A Él. Amén. Y entonces dice la palabra que la palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ya Jesús ya les habló. Eran los que habían creído. Mira que, wow, qué confrontación. Pero vean, por eso yo le digo, no hay que discutir la palabra. Jesús era Jesús, pues. Entonces le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Puro español pareció eso. Hombre, he hablado la verdad. Así me sonó ahorita que estaba. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: oiga, nosotros no somos hijos de fornicación. Tenían algo guardadito. Sabía que Jesús se filtró la información que María había quedado embarazada y no de José. Por eso dicen que es hijo de fornicación. Ahora, en el hablar de nuestra nación, ya sabe qué le dijeron. Le dijeron hijo de ramera, le dijeron. Así insultaron a Jesús. Por eso cuando insulte a usted a causa del nombre, no se preocupe. Al mismísimo Señor Jesús le dijeron hijo de fornicación, hijo de ramera. ¡Qué tremendo! Un Padre tenemos que es Dios, y despreciando al Redentor. Amén.
Ahora, qué tremendo. Por eso ser discípulos, hermanos, tenemos que estar convencidos que tenemos que tener la verdad. Y como le dije a un grupo en Mazatenango, yo no los voy a mandar, pero el Espíritu que mora en usted los va a mandar. Yo no le voy a traer aquí sistema de crecimiento, no le voy a traer un sistema, un modelo. Usted comparta lo que ha recibido. Y ore para que el velo sea quitado. Y los que han de ser salvos y venir a esta grey van a venir. Pero ahora yo quiero que este rebaño que esté aquí oyendo la verdad no se mueva. Si usted es de este rebaño, aquí se quedará quietecito. Pero si no es del rebaño, ¿qué puedo hacer yo? Pero este rebaño es que camina bajo la verdad, que camina bajo el yugo de Cristo. Y el Señor le recordó por palabras proféticas hoy. Por favor, quíteles el mute. Amén. Versos 42 y 43. Jesús entonces les dijo, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que Él me envió. Y entonces verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, mis queridos hermanos, lo del reino, entendemos el lenguaje del Señor y sabemos sus ordenanzas y las vamos a obedecer. Ahora, para finalizar, hay mucho que hablar. Yo quiero hoy que usted pueda tener hoy en su corazón como un test. Si verdaderamente somos discípulos de Cristo, tenemos que cumplir lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Discípulos, no le voy a decir que me levante la mano, no voy a decir que haga tal cosa, sino que usted se va a contestar a sí mismo si estamos cumpliendo lo que dice la palabra. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 1. Todos hemos resucitado juntamente con Cristo. Dice la palabra, los que hemos resucitado juntamente con Cristo hemos muerto a nuestro hombre viejo y andamos en una novedad de vida. Y entonces el que anda con la nueva naturaleza, en la novedad de vida, busca las cosas de arriba. Verso número 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Esto no quiere decir que usted no deje de trabajar, usted va a ser, mire, excelente. También lo oí, yo creo que eso lo oí hoy. Sí, la hermana Aurea lo dijo. Dios va a prosperar su emprendimiento, Dios va a prosperar el trabajo de la obra de sus manos, Dios le va a prosperar en su profesión, Dios va a abrir puertas de bendición, Dios quiere que usted sea exitoso, pero usted va a buscar las cosas de arriba. Amén. ¿O no dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Cuántos creen que Dios es fiel para cumplir su palabra? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura para gloria de su nombre. Dios le va a proveer. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que, oiga, aquí le hablo de este misterio. La primera mujer, ¿de dónde la tomó el Señor? Del costado de Adán. Ahí sacó una costilla. Esta acción tiene una acción profética. La iglesia nació
con el reconocimiento que Él era el Cristo. Pero todo fue consumado cuando el Cordero fue traspasado por la lanza. Y dice la palabra que ahí salió agua y sangre que dan testimonio de Cristo. Este es el misterio precioso. De la iglesia, la esposa del Cordero salió del costado. Amén. Y entonces cuando dice aquí la palabra está escondida, oiga, nuestra vida está escondida en Cristo. Quiere decir que la iglesia que aprende a conocer los mandamientos, los preceptos del Cordero y los obedece y se vuelve discípulo y es parte de la iglesia novia, vuelve otra vez a enraizarse dentro de la persona de Cristo. Yo no sé si cree esta verdad, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, la iglesia está escondida de donde salió. Y usted salió de Cristo y vuelve a Cristo. Dice la palabra, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, cuando estamos en esa dimensión que nuestra vida está en el costado de Cristo. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro deleite, Cristo es nuestra delicia. Y entonces, hermanos, todas las cosas mundanas que le pueden producir a alguien emoción es basura. Por eso Pablo dijo que todo lo estimaba por basura, por amor a Cristo, porque era su vida. ¿Cómo va a comprobar que somos discípulos de Cristo? Es que nuestra vida sea Cristo. Se manifiesta entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, cuando somos discipulados, sabemos que viene un tiempo glorioso para nosotros. Aun cuando nuestro cuerpo pueda estar débil, pero nuestro hombre interior fortalecido, esperando la manifestación de Él en gloria. Usted tendrá gloria. No importa cuántas lágrimas hemos derramado, no sé cuántas situaciones hemos pasado, pero seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Nuestra vida está escondida en Él y comprobaremos su fidelidad. Por favor, póngase de pie en esta hora, dándole honor y gloria al que nos ha dado la oportunidad de poder hablar de sus verdades. Y el Señor está esperando que usted hable esas verdades a otro, que por boca suya muchos puedan entregarle su vida a Cristo. Muchos conozcan que en medio de las desgracias, de los lamentos, de los fracasos de la vida, su vida puede ser levantada, edificada, como una vida nueva, como una vida de bendición. Por favor, cierre sus ojitos un momentito. Yo no sé cómo ha estado su vida en estos días. Yo no sé qué pruebas y tribulaciones han habido. Ahí con sus ojos cerrados, dele gracias al Señor, porque no hay velo en su corazón. No hay nada que impida que usted pueda hoy ser ministrado por el Señor. Yo le invito en este momento a que disponga su corazón. Disponga su corazón. Solamente va a sonar de fondo este audio. Levante sus manos al cielo. Nosotros tenemos debilidades. Hemos también tenido momentos difíciles. Pero el Señor le dice: tú estás aquí en la tierra, pero no perteneces a la tierra. Perteneces a mi reino. Yo quiero darte mi palabra para enseñarte, para instruirte, para que no claudiques en este camino. Yo conozco tus penas, tus necesidades. Conozco tus cargas, tus problemas. Si en algún momento habías pensado que eras indigno por los problemas que has vivido, yo quiero decirte que no he llamado perfectos. He llamado hombres y mujeres con debilidades. Porque en mi presencia serán tratados
para que sus vidas tengan un cambio. Yo quiero decirte que te he amado. Si te has sentido con experiencia de que tantas cosas te han pasado, que piensas que no hay nadie que te ama, yo quiero decirte que con amor eterno te he amado. Quiero decirte que he sido tu consuelo. Y tal vez ni te has dado cuenta que en las noches de vigilia, llorando, yo te he cobijado. He visto cuando pegas tus ojos en el momento más difícil. Yo tengo mi palabra para darte hoy la instrucción. Eres mi escogida. Eres mi escogido. Vas a hablarle a otros hombres. Te vas a atrever a hablarle a otros hombres de las verdades. Le vas a hablar a otras mujeres. No porque tengas totalmente solucionado los problemas de tu vida, pero estás creyendo que yo estoy tomando el control. Vas a hablarle a otras personas. Los discípulos no eran hombres perfectos. Has visto que eran hombres que tenían debilidades y fueron tratados. Y tú estás siendo tratada y tratado. Le vas a hablar cómo el Señor te liberó de la esclavitud de los vicios. Le vas a hablar a personas de cómo te liberó de la codicia, de la avaricia. Le vas a hablar a otros hombres, a otras mujeres, que sentías que tu vida no tenía sentido, que no tenía rumbo, que no tenía dirección. Le vas a hablar del Dios que te ha dado esperanza, de cómo estás viendo ahora la situación de tu vida. El Señor será tu fortaleza, será el que te cobije. Vas a hablar del Dios que ha sido la fortaleza en tu vida. Y entonces no vas a necesitar de hablar tantas verdades de la Biblia. Le vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso dele gracias al Señor. Dele libertad al Espíritu. Dele libertad al Espíritu. Usted que me está viendo, dele libertad al Espíritu. Dios tiene un propósito en su vida. No ponga la mirada en los hombres. Ponga la mirada en el Dios que le ama, en el Dios que le consuela. Usted en este momento reciba de la gracia inagotable de Cristo la esperanza de una nueva vida. Él limpiará su camino. Usted va a hablar de un reino que conoce, de un Dios que le ama, de un Dios que se ha manifestado en tiempo oportuno. Muchas gracias, Padre. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.